La vida del profeta Isaías nos invita a reflexionar sobre la dualidad de nuestro papel como mensajeros y agentes de cambio en un mundo en constante transformación. Isaías fue llamado por Dios en medio de una época tumultuosa, enfrentando desafíos políticos y espirituales. Su disposición para responder al llamado divino y proclamar tanto advertencias como esperanza nos deja valiosas lecciones para nuestras propias vidas. En esta ocasión te contaré un poco de la historia del profeta Isaías, cuyo nombre significa Jehová es mi salvación, y es eso lo que le quería llevarle Dios a su pueblo mediante este profeta. Revisaremos cómo fue su vida, y qué obstáculos tuvo que superar para cumplir con la misión encargada por el Señor. En el siguiente video ¿Cómo y dónde murió el profeta Isaías? Podrás entender un poco de su ministerio en Israel. Pero antes te invito para que te suscribas al canal, le des un buen me gusta y actives la campana. De igual manera podrás compartir esta información con tus amigos, será de gran prosperidad para tu vida. Isaías, el profeta del consuelo y la esperanza. El profeta Isaías es una figura central en la historia bíblica, conocido por sus profundos mensajes de consuelo, esperanza y advertencia. Su vida y enseñanzas han dejado una marca indeleble en la tradición religiosa y cultural, y su influencia trasciende las barreras del tiempo y el espacio. En este artículo, exploraremos la vida de Isaías, su contexto histórico y las enseñanzas que compartió con su pueblo. Contexto histórico: Isaías vivió durante un periodo crucial en la historia de Israel, conocido como el siglo VIII a.C. Este fue un tiempo de agitación política y cambios profundos en el panorama internacional. El reino de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Mientras las naciones vecinas buscaban expandir su poder, Israel y Judá enfrentaban la amenaza constante de la invasión. En este contexto de incertidumbre y turbulencia, Isaías emergió como un profeta llamado por Dios para guiar y aconsejar a su pueblo. Sus mensajes no solo eran palabras de advertencia sobre los peligros inminentes, sino también palabras de esperanza y consuelo para aquellos que confiaran en la promesa de Dios. La llamada y misión de Isaías. La Biblia nos dice que Isaías tuvo una experiencia profunda y visionaria en la que vio al Señor rodeado de serafines. Este encuentro transformador marcó el inicio de su llamada profética. En medio de una atmósfera sagrada, Isaías escuchó la voz de Dios que preguntaba: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Isaías respondió con humildad y valentía: Hime aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Dios encomendó a Isaías la tarea de transmitir mensajes tanto de advertencia como de consuelo. Isaías debía confrontar las injusticias y la idolatría del pueblo, mientras ofrecía palabras de aliento y promesas de redención para el futuro. Mensajes de advertencia: Isaías no dudó en señalar las fallas y pecados de su sociedad. Denunció la corrupción en la adoración y el trato injusto hacia los pobres y oprimidos. Sus críticas a menudo se dirigían a los líderes y gobernantes, a quienes instaba a actuar con justicia y equidad. Uno de los aspectos más notables de los mensajes de Isaías era su insistencia en que las acciones tenían consecuencias. Advertía sobre las inevitables consecuencias de la desobediencia a Dios y la alianza rota. A pesar de estas advertencias sombrías, también dejaba espacio para la esperanza y la reconciliación si el pueblo volvía a Dios con sinceridad. Mensajes de consuelo y esperanza: a pesar de las severas advertencias, Isaías también fue conocido como el profeta del consuelo. Sus palabras ofrecían consuelo y esperanza en medio de las dificultades. Predijo un futuro de redención y restauración para Israel y para todas las naciones. Uno de los pasajes más famosos de Isaías es el Cántico del Siervo, en el que describe a un siervo elegido por Dios para llevar a cabo su misión de justicia y salvación. Este siervo sería un ejemplo de humildad y servicio, y su sacrificio traería redención a muchos. Final trágico en la vida del profeta. A pesar de tener una vida fructífera en su ministerio, al punto de hacer muchos discípulos y formar una escuela de profetas, Isaías fue muy atacado desde las esferas del poder, ya que inspirado en Dios, él criticaba duramente las decisiones del rey del momento, porque sus fallos le iba a traer consecuencias al pueblo israelita. Desde el poder se fraguaba alianzas con pueblos vecinos, cuestión que nuestro Dios no aprueba. Él quería que ellos buscaran primero su rostro, pero ellos se negaban a escuchar lo que el profeta les traía de la mano del Dios verdadero que nos ama inmensamente a todos.
De esta manera empezó el rey Manases a perseguir la fe de Isaías, ya que no le convenía lo que él hablaba, y terminó por darle un final trágico al aserrar a este profeta de Dios con una sierra de madera. Legado duradero. La influencia de Isaías se extiende mucho más allá de su tiempo. Sus mensajes proféticos sobre la venida del Mesías y la restauración de Israel se consideran cumplidos en las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Isaías es citado repetidamente en los Evangelios y en otras partes del Nuevo Testamento. Su enfoque en la justicia social, la adoración genuina y la esperanza en medio de la adversidad sigue siendo relevante en la actualidad. Isaías nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestros valores incluso en momentos difíciles y de confiar en la promesa de redención y salvación. En conclusión, la vida del profeta Isaías fue un testimonio de valentía, obediencia y pasión por la justicia. Sus mensajes de advertencia y consuelo siguen resonando en la actualidad, recordándonos la importancia de vivir de acuerdo con principios morales y mantener viva la esperanza en medio de las pruebas. Su legado perdura como un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándonos hacia un futuro de redención y restauración. Así como Isaías se presentó ante Dios con humildad y disposición, también nosotros debemos estar atentos a las oportunidades que se nos presentan para hacer una diferencia. A menudo, estamos rodeados de situaciones que requieren una voz de verdad y justicia. Isaías nos recuerda que nuestras acciones y palabras pueden ser catalizadores de cambio, independientemente de la magnitud de la tarea o de las dificultades que enfrentemos. Al observar cómo Isaías denunció la injusticia y la idolatría de su tiempo, también somos desafiados a confrontar lo que está mal en nuestra sociedad y en nosotros mismos. A través de su ejemplo, aprendemos que ser agentes de cambio no siempre es fácil ni popular, pero es esencial para nutrir una sociedad más justa y compasiva. La dualidad en los mensajes de Isaías, sus advertencias contundentes y sus visiones de redención, reflejan la complejidad de la vida misma. Nos recuerdan que en medio de las luchas y los fracasos, hay esperanza y posibilidad de transformación. Así como Isaías proclamó el cántico del siervo, que simboliza la promesa de un siervo sufriente y redentor, también debemos mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. Finalmente, la vida de Isaías nos desafía a mantenernos fieles a nuestros valores y principios, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Su dedicación a Dios y su llamado nos inspiran a persistir en nuestra búsqueda de la verdad y la justicia, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. La vida del profeta Isaías nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un canal de cambio y esperanza en el mundo. Al igual que Isaías, podemos responder al llamado aportando nuestra voz y acción a favor del bienestar de los demás. Por último te invito para que te suscribes al canal y le des un buen me gusta.